Dicen que hay decisiones tan pequeñas que apenas dejan huella en la tierra, pero enormes en el corazón. Esta es una de esas historias. María Luz vivía al borde de un territorio donde el sol parecía calentar más que en cualquier otro lugar, donde el polvo se metía en la piel como un castigo eterno. Era una joven sencilla, de cabellos oscuros y ojos llenos de preguntas, que apenas recordaba lo que era reír sin temor. Su vida transcurría silenciosa, entre el crujir de la madera de su pequeña cabaña y el relinchar solitario de su único caballo, al que llamaba Tesoro. Era lo único que le quedaba de sus padres. Su madre había muerto de fiebre cuando ella era niña, y su padre, su padre la había dejado mucho antes, aunque respirara el mismo aire. Él la consideraba un estorbo, un recordatorio constante de la mujer que perdió. Por eso, cuando el hambre se hizo insoportable, no dudó en llevarse los últimos sacos de maíz para cambiarlos por aguardiente en el pueblo vecino, dejándola sin promesa de regreso. Así fue como María Luz se quedó sola, con Tesoro y el viento árido que silbaba entre los postes. Cada día se levantaba temprano, miraba el horizonte esperando ver la figura del padre volver, pero solo veía el brillo implacable del sol sobre la tierra cuarteada. Los vecinos murmuraban a sus espaldas. «Pobrecita, tan joven y ya condenada», decían algunas mujeres al verla pasar. Los hombres apenas le dirigían miradas, salvo para recordarle que no valía mucho sin un apellido fuerte o una dote que ofrecer. Una tarde, mientras recogía ramas secas para el fuego, escuchó risas masculinas a lo lejos. Su cuerpo entero se tensó. Eran 3 jóvenes hijos del hacendado del valle, arrogantes, siempre buscando diversión cruel. La rodearon con gestos burlones, empujándola suavemente al principio, para después arrancarle el canasto de la mano. «¿Qué haces tan sola, María Luz?», preguntó el mayor, con una sonrisa sucia. «¿O acaso esperas a algún apache que venga a salvarte?». Las carcajadas retumbaron a su alrededor. Ella se abrazó a sí misma, sintiendo el calor subirse a sus mejillas, no de vergüenza, sino de impotencia. Nadie la ayudaría. Sabía que, en aquel lugar, su sufrimiento no importaba. Finalmente, uno de ellos le devolvió el canasto, pero vacío. Se habían quedado con las pocas ramas, tirándolas después por diversión. María Luz se alejó con el corazón en un puño. No lloró frente a ellos, pero las lágrimas llegaron más tarde, en la intimidad de su cabaña. Se acurrucó junto a Tesoro, quien bajó la cabeza hasta su regazo, como entendiendo su dolor. «¿Alguna vez sentiste que nadie veía tu verdadero valor?», susurró al viento, con voz rota. Escribe en los comentarios si tú también crees que todos merecen un amor sincero. El amanecer llegó sin compasión, tiñendo el cielo de un rojo que más parecía presagio que promesa. María Luz despertó con el cuerpo adolorido de tanto encogerse durante la noche. El frío de la madrugada le había calado hasta los huesos, pero peor era el hueco que sentía en el estómago y en el alma. Salió a dar agua a Tesoro, acariciando su lomo flaco. Aquel caballo era su único confidente, el único testigo de sus lágrimas mudas. Mientras él bebía con lentitud, ella miró alrededor. Todo estaba igual que siempre: los arbustos resecos, el sendero polvoriento y la ausencia del padre que nunca regresó. Fue entonces cuando apareció don Justo, el hacendado del valle. Era un hombre voluminoso, con manos grandes que parecían hechas más para el látigo que para el trabajo noble. Bajó de su caballo con un aire de dueño, paseando la mirada por la cabaña como si evaluara algo que pronto sería suyo. María Luz saludó con un tono entre amable y arrogante. «He venido a ofrecerte algo que no deberías rechazar». Ella se irguió un poco, tragando saliva. El corazón le palpitaba con fuerza. Don Justo continuó, sin esperar respuesta: «Tus tierras no valen nada, pero aún así las quiero.
Necesito expandir mis corrales. Si me firmas este papel, y sacó un pergamino arrugado del bolsillo, te daré unas monedas. Podrás irte a otro lugar, empezar de nuevo. María Luz sintió la indignación subirle por el pecho. Aquella cabaña, esa tierra reseca, eran lo único que le quedaba de su madre. Allí estaba su historia, su infancia, sus recuerdos. ¿Cómo podía este hombre pretender arrebatárselo todo con unas pocas monedas? No voy a firmar nada, dijo con voz baja. Pero firme. Don Justo entrecerró los ojos. Una sonrisa fría deformó su boca. Te convendría pensarlo bien. Aquí sola, ¿quién sabe qué podría pasarte? El mundo no es amable con mujeres desamparadas. Sin esperar contestación, subió de nuevo a su caballo y partió levantando una nube de polvo. María Luz se quedó allí, con el pergamino temblando en sus manos. Lo hizo trizas con furia contenida. Las lágrimas le llegaron, pero esta vez no solo eran de tristeza. Había rabia y una semilla de algo nuevo que aún no comprendía. Pasaron los días, todos iguales. Las noches se hicieron más largas, cargadas de silencio y de un frío que parecía morder. María Luz hablaba con Tesoro para no perder la cordura. Se contaba historias inventadas en voz alta, imaginando un futuro donde alguien la mirara con ternura y no con lástima o codicia. Y sin embargo, aunque el destino parecía ensañarse con ella, había algo en el aire, un presentimiento extraño, como si unos ojos invisibles la observaran desde el borde del bosque. A veces se volvía bruscamente, convencida de haber oído un susurro entre las hojas secas, pero no había nadie. O eso creía. Una tarde, mientras recogía leña cerca del viejo pozo, se detuvo en seco. Entre los troncos quebrados encontró huellas. No eran de animal. Eran pasos humanos, frescos. El corazón se le disparó. Miró alrededor, apretando los labios. Sus pupilas recorrieron cada rincón entre los árboles. Todo estaba quieto, demasiado quieto. De pronto un cuervo graznó en la copa alta de un roble, rompiendo el hechizo. María Luz retrocedió, sintiendo cómo la piel se le erizaba. Apresuró el paso de regreso a la cabaña, mirando a cada momento por sobre el hombro. Esa noche apenas durmió. Se quedó sentada junto al fogón, abrazando sus rodillas, mientras escuchaba los crujidos del techo, el silbido del viento, y juraría que, en algún momento, escuchó respiraciones que no eran las suyas. Pero el sueño finalmente la venció. Con la cabeza apoyada en la mesa, se quedó dormida, aferrando un trozo del manto que había sido de su madre. No lo sabía, pero en algún lugar entre las sombras, unos ojos oscuros, intensos, la observaban, no con malicia, sino con un secreto antiguo, esperando el momento oportuno. El sol apenas se asomaba cuando María Luz salió a verificar la cerca del corral. Había pasado una noche inquieta, con sueños rotos y el peso de una soledad tan grande que dolía en los huesos. Tesoro trotaba a su lado con desgano, como compartiendo su melancolía. Mientras revisaba los troncos que delimitaban su terreno, un sonido extraño rompió la quietud. Al principio pensó que era el viento, pero pronto se dio cuenta de que era algo más pesado, irregular, casi como si alguien arrastrara los pies entre las piedras. María Luz se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Los ojos recorrieron el claro con rapidez, hasta detenerse en un bulto oscuro que emergía del límite del bosque. Su corazón empezó a golpear tan fuerte que creyó que iba a desmayar. De entre las sombras apareció un hombre. Su aspecto era tan lamentable que por un momento María Luz sintió más compasión que temor. Iba cubierto de polvo y sangre seca. La ropa desgarrada dejaba ver cortes recientes, y sus pasos eran tan inestables que parecía a punto de desplomarse. Su piel cobriza, el cabello largo recogido con un cordel,
y los rasgos firmes no dejaban lugar a dudas. Era un apache. Todas las historias de terror que había escuchado de niña acudieron a su mente de golpe. Su padre siempre decía, si ves un apache, corre, no conocen misericordia. Pero María Luz no podía moverse. Sus pies parecían clavados al suelo, aunque no sabría decir si por miedo o por algo más profundo, un presentimiento que palpitaba en su pecho. El hombre avanzó un par de pasos más, hasta quedar tan cerca que pudo ver sus ojos oscuros, encendidos por un brillo que no era fiebre ni locura. Era dolor, y quizá un atisbo de súplica. Sin decir palabra, cayó de rodillas. Sus manos temblorosas buscaron el suelo, sosteniéndose apenas antes de desplomarse de bruces. María Luz soltó un pequeño gemido, llevando las manos a la boca. Miró a Tesoro, que relinchó nervioso, pero no se apartó. Durante un largo instante, todo estuvo en silencio. Podía oír su propia sangre corriendo por las venas, el jadeo débil del apache que intentaba respirar y un susurro que parecía venir del corazón. «Ayúdalo». Ella dio un paso, luego otro, hasta quedar frente a aquel desconocido. Él levantó el rostro con un esfuerzo tremendo y sus miradas se encontraron. Fue un segundo, quizá menos. Pero en ese breve cruce María Luz sintió que algo en su interior se quebraba, como si ese hombre, sin hablar, hubiese visto hasta la parte más escondida de su alma. Entonces perdió el conocimiento y se desplomó a sus pies. «Dios santo», murmuró María Luz, dejándose caer a su lado. Con manos temblorosas, tanteó su cuello buscando un pulso. Estaba ahí débil pero persistente. Sin pensarlo dos veces, lo tomó por debajo de los brazos y, haciendo acopio de fuerzas que no sabía que tenía, lo arrastró hasta la cabaña. Cada paso era una lucha. El cuerpo del apache se sentía pesado, casi muerto. Dentro lo acomodó sobre un jergón improvisado, puso un paño húmedo sobre su frente y limpió con delicadeza las heridas que encontró. El hombre tenía cortes viejos mezclados con golpes recientes, como si hubiese estado huyendo durante días. Mientras trabajaba, le hablaba con suavidad, aunque sabía que no podía oírla. «No sé quién eres, ni por qué viniste a dar aquí, pero no voy a dejarte morir». Al caer la noche, encendió el fuego y se sentó a su lado, sosteniéndole la mano como si aquel contacto pudiera anclarlo a la vida. Una o dos veces creyó que murmuraba algo en un idioma que no comprendía, apenas un susurro entre delirios. Tesoro se quedó en la puerta, vigilando atento. De vez en cuando golpeaba el suelo con la pezuña, inquieto. Afuera, el bosque parecía respirar con ellos. Así pasaron 2 días. María Luz apenas dormía. Preparaba caldos con hierbas, los enfriaba y vertía con paciencia entre sus labios. Cambiaba los vendajes, le humedecía los labios resecos. Cada vez que el apache abría brevemente los ojos, ella sentía una punzada en el pecho. La tercera noche, cuando el fuego empezaba a languidecer, escuchó una voz rasposa que rompió el silencio. «¿Por qué?», se sobresaltó, girando hacia él. Sus ojos estaban abiertos, fijos en ella con una intensidad que la hizo temblar. «¿Por qué qué?», preguntó con un hilo de voz. El apache tragó saliva con dificultad. «¿Por qué? Ayudarme». María Luz bajó la mirada. Respiró hondo. No tenía una respuesta clara, quizá porque sabía lo que era estar sola, rota, sin nadie que tendiera una mano. Porque no podía dejarte morir. Nadie merece eso. Él cerró los ojos un momento, y cuando los abrió de nuevo, había algo diferente en su mirada. Algo que se parecía a gratitud, o tal vez a un reconocimiento silencioso que iba más allá de las palabras. Y así, sin que ninguno de los dos lo supiera, algo profundo empezó a nacer entre ellos, algo que ni la tierra seca, ni el miedo, ni los viejos prejuicios podrían detener. Los días siguientes transcurrieron en un frágil equilibrio. El apache,
que apenas había recobrado fuerzas, pasaba largas horas en silencio, observando la lumbre o escuchando los sonidos del bosque, como si esperara un mensaje secreto. María Luz no le hacía preguntas. Respetaba aquel mutismo porque, de algún modo, lo entendía. Cada quien cargaba sus fantasmas, y los de él parecían muchos y pesados. Por las noches, cuando el viento helado se colaba por las rendijas de la cabaña, ella lo encontraba sentado fuera, con la espalda apoyada en la pared de barro, los ojos perdidos en la distancia. A veces llevaba una mano al pecho, donde colgaba un pequeño talismán de cuero con plumas oscuras, y cerraba los párpados como rezando. María Luz sentía un deseo irrefrenable de acercarse, de preguntarle qué sombras lo perseguían, pero se contenía. Había algo sagrado en ese dolor silencioso, algo que no se atrevía a invadir. Una tarde, mientras acarreaba agua del pozo, vio un polvo extraño levantarse en el horizonte. Era el polvo característico de caballos al trote. Su estómago se contrajo al reconocer la figura corpulenta que encabezaba el grupo, Don Justo, montado en su enorme alazán, escoltado por 2 de sus hijos y un par de peones armados. Su corazón empezó a golpear con fuerza. Se obligó a caminar despacio, intentando mostrarse serena, pero por dentro temblaba. María Luz, bramó don Justo cuando estuvo a una distancia donde no quedaba lugar para fingimientos. Venimos a hablar de tus tierras y de ese indio que escondes. Ella sintió que las rodillas le fallaban. ¿Cómo sabían? ¿Quién les había contado? Antes de que pudiera responder, el hacendado bajó de un salto, las botas hundiéndose en la tierra seca. Se acercó tanto que pudo sentir su aliento espeso. Sabemos que lo tienes aquí. Algunos lo vieron entrar herido, y no salió. Sus labios formaron una mueca. Esos salvajes traen desgracia. Si sigues protegiéndolo, tú también serás culpable de lo que ocurra. María Luz alzó el mentón, aunque le ardían los ojos. Él no hizo nada. Llegó casi muerto. ¿Y qué crimen hay en dar de beber a un hombre moribundo? Don Justo soltó una risa ronca. ¡Ja! Las mujeres como tú siempre encuentran maneras de arruinarlo todo. Te doy una última oportunidad. Entrégamelo, o te juro que vas a lamentarlo. Los hombres a su alrededor movieron las manos hacia las empuñaduras de sus machetes. El miedo le subió como hielo por la columna. Pero antes de que pudiera decir algo, una voz profunda retumbó desde la puerta de la cabaña. «Vete». El apache estaba allí, pálido aún, con vendas que asomaban bajo su camisa desgarrada, pero erguido como un roble. Sus ojos negros fulguraban con un brillo amenazante, y su mano descansaba sobre un cuchillo corto, adornado con cuentas rojas y plumas. Don Justo se giró con lentitud, una sonrisa de superioridad iluminando su rostro. «Mira nada más. El salvaje se atreve a hablar. ¿Qué piensas hacer? ¿Matarnos a todos? ¿Tú solo?» El apache no contestó. Simplemente dio un paso hacia adelante, su sombra alargándose sobre el polvo. Fue un solo movimiento, pequeño, pero tan cargado de desafío que el silencio se hizo espeso como brea. Los caballos de los peones comenzaron a agitarse, resoplando inquietos. Tesoro, que estaba atado a un poste, alzó la cabeza y lanzó un relincho que pareció resonar en todo el valle. Don Justo apretó los dientes, midiendo al hombre frente a él. «Esto no termina aquí», Mocosa escupió con desprecio, volviéndose hacia María Luz. «Cuando regrese, vendré con más hombres, y con la ley». Montó su caballo con un ademán duro, haciendo girar el animal que levantó una nube de polvo al partir. Sus hijos lo siguieron, lanzándole miradas cargadas de odio, y pronto desaparecieron en la curva del camino. Cuando el silencio volvió, María Luz sintió que sus piernas ya no la sostenían. Se dejó caer de rodillas, respirando agitadamente. Un instante después, sintió como unas manos fuertes, aunque temblorosas, se posaban en sus hombros. «No deberías haber salido»,
murmuró el apache, su voz grave cargada de algo que parecía culpa. Ella alzó la vista, encontrándose con esos ojos oscuros donde danzaban tormentas. ¿Y dejar que te llevaran?, replicó con suavidad. Nunca. Durante un instante, él cerró los ojos, respirando hondo. Luego bajó las manos, como si tuviera miedo de seguir tocándola. Esto no ha acabado. Ellos volverán con armas, con mentiras, y contigo, aquí, pagarás mi precio. Entonces nos iremos, dijo, sin pensarlo demasiado, sorprendida de sus propias palabras. Él arqueó las cejas, casi con tristeza. ¿Huir? Yo he pasado mi vida huyendo. No pienso hacerlo más. María Luz tragó saliva. La sola idea de quedarse y enfrentar la furia de don Justo le encogía el pecho. Pero había algo en la postura firme del apache que encendía un calor extraño en su interior. Por primera vez, alguien se quedaba. Por primera vez, alguien no huía, ni la traicionaba. Entonces me quedaré contigo, dijo por fin, con un hilo de voz, casi temblando. Él la miró largamente, sus ojos oscuros ablandándose un poco, y asintió. No hubo promesas ni caricias, solo ese pacto silencioso que a veces une más que un juramento. Y en lo más hondo, ambos comprendieron que acababan de elegir un destino compartido, aunque el precio fuera alto. Las noches se hicieron más largas desde aquel día. María Luz dormía con un ojo abierto, el oído atento a cada crujido, a cada susurro del viento. Sabía que don Justo volvería, pero no cuándo ni cómo. Y esa espera era un veneno lento que le corroía el alma. El apache pasaba la mayor parte del tiempo fuera, caminando en silencio alrededor de la cabaña, como un centinela incansable. Algunas madrugadas, cuando creía que ella dormía, se arrodillaba junto a un círculo de piedras que había formado bajo un roble cercano. Murmuraba palabras en un idioma antiguo, tocaba el talismán de cuero en su pecho y cerraba los ojos con una tristeza tan honda que parecía un abismo. Una mañana, mientras María Luz recogía agua del pozo, lo encontró allí, sentado en cuclillas, con la mirada fija en el suelo. Tenía el semblante sombrío, y sus manos temblaban ligeramente. ¿Qué ocurre?, preguntó con suavidad, temiendo quebrar algo frágil entre ellos. Él levantó el rostro despacio. En sus ojos se acumulaban tormentas. Hoy es el día del paso, el día en que los espíritus vienen a reclamar lo que se les debe. María Luz frunció el ceño, sin entender. ¿Qué significa eso? El apache respiró hondo, como buscando valor. Significa que si no hago lo que se espera de mí, las desgracias seguirán cayendo sobre quienes me rodean. Sus dedos se cerraron con fuerza sobre el pequeño amuleto. Mi hermano pagó ese precio con su vida. Y yo he arrastrado esa deuda hasta aquí. Ella dio un paso adelante, posando una mano temblorosa sobre su hombro. Sintió los músculos tensos, casi hirviendo bajo la piel. Tú no trajiste desgracia. No a mí. Si algo cambió mi vida, fue el día en que apareciste en mi puerta. Él la miró entonces, con una intensidad que la dejó sin aliento. Sus pupilas parecían cargar siglos de dolor, de batallas perdidas, de culpas que no le pertenecían. María Luz, dijo con voz baja, rota, yo no soy el hombre que tú crees. Antes de llegar aquí, hice cosas para sobrevivir, cosas de las que no me enorgullezco. Derramé sangre, robé, destruí. Y ahora, ese pasado me sigue. Las palabras se quedaron suspendidas entre ellos, como cuchillas invisibles. María Luz sintió un frío extraño recorrerle la espalda, pero no retiró la mano. Al contrario, se arrodilló frente a él, obligándolo a encontrar sus ojos. Todos cargamos sombras, algunos más oscuras, otros más visibles, pero yo he visto tu mirada y sé que dentro de ti hay algo que lucha por la luz.
Sus labios temblaron. No me importa lo que fuiste. Me importa lo que eres ahora. Aquí, conmigo. El apache cerró los ojos con fuerza. Una lágrima solitaria descendió por su mejilla, perdiéndose entre la suciedad y las viejas cicatrices. Cuando volvió a abrirlos, algo en su interior había cambiado. Sus manos, ásperas y firmes, buscaron el rostro de María Luz, sosteniéndolo con una delicadeza inesperada. «Tú me salvaste», susurró, «más de lo que jamás podrás entender». Fue un momento tan frágil, tan cargado de emociones contenidas, que ninguno se atrevió a moverse. Se quedaron allí, respirando el mismo aire, sintiendo cómo algo profundo florecía entre la tierra reseca y los ecos de antiguas desgracias. Pero el destino, cruel e impaciente, no les dio tregua. Al atardecer, mientras el cielo ardía en tonos naranjas y rojos, el estruendo de cascos irrumpió en el valle. María Luz corrió hasta la entrada de la cabaña y vio una columna de jinetes aproximándose con velocidad. Al frente, don Justo, con el rostro congestionado de furia, «¡Sal de ahí, mocosa, y entrégame a ese maldito apache!», gritó con voz que retumbó entre los montes. El apache se colocó frente a María Luz, cuchillo en mano, cuerpo firme como una muralla. Ella sintió el corazón galopar desbocado. Sus manos buscaron el brazo de él, aferrándose como a la única ancla en medio del caos. Don Justo descendió del caballo con un salto ágil para su tamaño. Sus hombres rodearon la cabaña, algunos blandiendo antorchas. «Esta es tu última oportunidad. O lo entregas, o quemaremos todo con ustedes dentro». María Luz abrió la boca para hablar, pero el apache alzó una mano, deteniéndola. Sus ojos brillaban con un fuego que no era miedo, sino resolución. «No volveré a huir. Si quieren mi vida, tendrán que tomarla con sus propias manos». Un murmullo nervioso recorrió a los hombres de don Justo. Nadie esperaba que aquel salvaje desafiara así, de frente, sin suplicar. Entonces ocurrió algo que cambió el pulso del momento. Del bosque surgieron sombras veloces, relinchos salvajes que partieron el aire. Una decena de mustangs emergió entre los árboles, cercando a los jinetes de don Justo con movimientos coordinados, casi sobrenaturales. Los caballos de los peones se encabritaron, relinchando de terror. Algunos hombres cayeron al suelo, otros soltaron las riendas. El caos se apoderó del lugar en cuestión de segundos. Don Justo retrocedió un paso, pálido. Miró a su alrededor, comprendiendo que estaba rodeado por una fuerza que no entendía. El apache dio un paso al frente, con la mirada fija en el hacendado. «Te advertí que no era un hombre solo. Esta tierra me escucha y ahora te escucha a ti». Don Justo tragó saliva, intentando recuperar el control. «Retírense, todos», ordenó con voz estrangulada. Los peones obedecieron de inmediato, recogiendo antorchas caídas y ayudando a los que yacían en el suelo. En cuestión de minutos, el valle volvió a quedar en silencio, salvo por el suave susurro del viento entre los mustangs. María Luz se dio cuenta de que estaba temblando. El apache bajó el cuchillo y se volvió hacia ella. Sus miradas se encontraron en un pacto silencioso que les robó el aliento. En ese instante, ella entendió que, aunque el peligro no había desaparecido, algo esencial había cambiado. El miedo ya no gobernaba sus corazones. Los días que siguieron estuvieron cargados de un silencio distinto, un silencio expectante. El valle entero parecía contener la respiración. Los vecinos, que antes pasaban frente a la cabaña de María Luz con miradas burlonas o despectivas, ahora evitaban siquiera levantar la vista. El rumor de lo sucedido con don Justo había corrido como fuego seco, mezclado con exageraciones, medias verdades y temores ancestrales. «Dicen que el apache invocó a los espíritus del bosque», murmuraban algunos.
o que controla a las bestias salvajes con solo mirarlas, susurraban otros, pero nadie se atrevía a acercarse. La soledad por fin se había tornado un muro de respeto. Una mañana, mientras María Luz recogía manzanas silvestres cerca del bosque, vio una carreta aproximarse. 2 hombres la conducían, y entre ellos, con el semblante derrotado y el sombrero entre las manos, venía don Justo. Su enorme figura parecía haberse encogido. Detrás lo seguían algunos peones, cabizbajos. El corazón de María Luz dio un salto. Apretó el cesto contra el pecho y sintió el pulso desbocado. Cuando el apache surgió entre los árboles, silencioso como una sombra, colocándose a su lado, ella respiró un poco más tranquila. Don Justo bajó de la carreta con movimientos lentos. Caminó hasta quedar frente a ellos. Sus ojos no tenían ya el brillo altanero de siempre. Ahora parecían cansados, derrotados. «He venido», dijo con la voz quebrada, mirando a María Luz y luego al apache a pedir disculpas. «A ti, muchacha, y a él». Sus palabras cayeron pesadas, inesperadas, tanto que María Luz tardó un instante en reaccionar. «¿Por qué ahora?», preguntó en un susurro. Don Justo respiró hondo. Tenía el rostro sudoroso, como quien carga un peso insoportable. «Porque desde esa noche no he vuelto a dormir. Porque mis hombres dicen que los mustangs rondan mi hacienda, que mi ganado está nervioso, que escuchan lamentos en la madrugada». Y tragó saliva. «Y porque en el fondo sé que lo que hice estuvo mal, que quise aplastar a quienes no podían defenderse solo por ambición». Desvió la mirada, incapaz de sostener la intensidad de los ojos del apache, que lo observaba con un silencio implacable. «Vengo a devolver lo que quité», continuó don Justo, haciendo un gesto a uno de sus hombres. Este trajo un pequeño cofre de madera, que colocó a los pies de María Luz. «Aquí está el dinero que pretendía darte por tus tierras. No quiero nada tuyo. Puedes quedarte con esto y con tu tierra, sin que nadie vuelva a molestarte». María Luz bajó la vista hacia el cofre sin tocarlo. Luego alzó el rostro y dijo con voz suave pero firme: «No quiero tu dinero. Solo quiero que te vayas y no vuelvas jamás a amenazarme, ni a mí ni a él». Don Justo asintió, tragándose el orgullo. Hizo una seña a los peones, quienes lo siguieron sin protestar. En pocos minutos, la carreta se alejó por el sendero, dejando tras de sí un olor agrio de arrepentimiento. Cuando desaparecieron, María Luz sintió las piernas flojas. El apache colocó una mano en su hombro, sosteniéndola con esa fuerza tranquila que se había vuelto su refugio. No necesitó decir nada. El calor de su palma bastó para que supiera que todo había cambiado. Esa misma tarde, los vecinos comenzaron a aparecer, primero de forma tímida, casi temerosos, con canastas de pan, frutas o quesos. Era su forma torpe de reconocer que habían sido injustos, de pedir perdón sin palabras. Algunos se atrevieron a dar excusas débiles. «No sabíamos. Nosotros solo repetíamos lo que decía don Justo». María Luz aceptó los regalos con una sonrisa leve, sin reproches. El apache, siempre en silencio, se mantuvo a su lado, observando con una serenidad misteriosa. Sus ojos oscuros parecían decirles a todos que aquella mujer ya no estaba sola, y que quien se atreviera a tocarla tendría que enfrentarse no solo a él, sino quizá a toda la fuerza indómita de la tierra. Al caer la noche, mientras acomodaban los nuevos víveres dentro de la cabaña, María Luz se detuvo a contemplarlo. La luz del fuego dibujaba sombras suaves en su rostro, resaltando las cicatrices antiguas que ahora ya no le parecían temibles, sino huellas de todo lo que había sobrevivido. «Ellos te temen», susurró, con un pequeño temblor en la voz. «No me temen a mí», respondió él, sin mirarla directamente. «Temen lo que represento, la libertad que no pueden controlar». María Luz
Se acercó despacio. Colocó una mano sobre su pecho, sintiendo el latido firme bajo su piel. Y yo no te temo. Sus ojos brillaron con un velo de lágrimas. Porque sé que aquí, en tu corazón, hay más bondad que en todos esos hombres juntos. Por un instante, el apache cerró los ojos. Sus facciones duras se suavizaron. Luego posó su mano sobre la de ella, sosteniéndola con una delicadeza casi sagrada. María Luz, murmuró, como probando el sabor de su nombre en los labios. Nunca quise quedarme en ningún lugar. Siempre fui el que partía primero. Pero contigo siento que encontré algo que ni sabía que buscaba. Sus palabras, simples y ásperas, calaron hondo en ella. Una calidez dulce le inundó el pecho, derritiendo años de soledad. Lo abrazó, apoyando la cabeza en su torso. Sintió cómo él respiraba hondo, como si aquel abrazo fuera el primero en mucho tiempo. Afuera, los mustangs corrían libres bajo la luna, sus crines plateadas danzando con el viento. Y en el silencio del valle, algo nuevo se sembraba: respeto, esperanza y un amor silencioso que comenzaba a florecer. Pasaron semanas que parecieron respiraciones contenidas. El pueblo se fue acostumbrando a ver a María Luz caminar junto al apache por el sendero polvoriento, llevando cestas o regresando con leña. Algunos saludaban con gestos tímidos, otros simplemente bajaban la cabeza, como avergonzados por sus antiguos juicios. Pero a ellos ya no les importaba. Habían construido un pequeño mundo propio donde solo cabían dos corazones que, después de tanto miedo y tanta pérdida, aprendían a latir al mismo compás. Una mañana, el apache se despertó antes que ella. Se quedó largo rato observando su rostro tranquilo, su respiración pausada. María Luz dormía abrazada a su manta, el cabello desparramado como un río oscuro sobre el jergón. Sin quererlo, sonrió. Había algo casi sagrado en verla así, en paz, sin las sombras que tanto tiempo le enturbiaron el alma. Cuando ella despertó, lo encontró encendiendo un pequeño fuego afuera de la cabaña. Sus ojos brillaron con ese fulgor cálido que se había vuelto habitual. «Hoy amaneciste pensativo», dijo, acercándose para enroscar sus brazos alrededor de su cintura. Él soltó un leve suspiro, posando una mano sobre los cabellos de María Luz. «Estaba recordando a mi hermano y pensando que, si él pudiera verme ahora, tal vez no reconocería al hombre en el que me he convertido». «Yo creo que sí lo haría», replicó ella con suavidad. «Vería a alguien que, después de tanto dolor, encontró un lugar donde ser solo un hombre, no un fugitivo, no un salvaje, solo tú». Él bajó la cabeza hasta rozar su frente con la de ella. Cerraron los ojos juntos, respirando el mismo aire. Y allí, en ese leve contacto, juraron sin palabras seguir compartiendo cada aliento. Aquella tarde, decidieron subir a una colina cercana desde donde se divisaba el valle entero. Llevaron un cesto con pan y frutos y se sentaron sobre un manto raído. Desde allí, veían las manadas de mustangs correr libres, dejando estelas de polvo dorado en el horizonte. «¿Te das cuenta?», dijo María Luz, con la voz cargada de asombro. «Hace unos meses yo apenas tenía fuerzas para existir, y ahora estoy viva de verdad». El apache la miró largamente. Sus ojos oscuros, que antes parecían guardar tormentas, ahora brillaban con una luz tranquila. «Eso lo hiciste tú», murmuró, acariciándole la mejilla. «Tú fuiste quien me dio el agua cuando moría, quien me devolvió la fe. Pensaba que estaba destinado a ser solo viento, polvo, pero contigo entendí que incluso la tierra más seca puede florecer». Ella sintió un nudo dulce apretarle la garganta. Sus dedos buscaron la mano de él, entrelazándolos como si fueran raíces. «Y yo entendí que no importa cuán poco tengas en el mundo, si hay alguien que ve tu verdadero valor, entonces tienes todo». El apache bajó la mirada.
un brillo húmedo escapándosele en los ojos. Luego sonrió, con esa sonrisa leve que había aprendido con ella. María Luz dijo su nombre como un susurro reverente. No tengo dotes ni promesas, solo te ofrezco mi compañía, mi fuerza y lo que quede de mi vida. Ella se inclinó hacia él, posando la frente contra su pecho, sintiendo el ritmo firme de su corazón. Eso es más de lo que jamás soñé. Cuando alzó el rostro, sus labios se encontraron en un beso lento, tembloroso, como si temieran romperse el uno al otro. Fue un beso sin urgencia, pero tan profundo que dejó temblando el aire a su alrededor. En ese instante el viento se alzó, levantando espirales de polvo y haciendo danzar las crines de los mustangs que pastaban más abajo. Era como si la propia tierra celebrara aquel amor improbable, nacido entre soledad, sangre y polvo. Con el tiempo, levantaron una nueva cabaña, más pequeña y oculta entre los árboles. Plantaron semillas, recogieron frutos silvestres, tejieron su vida con los hilos sencillos de la rutina compartida. Por las noches, se acostaban escuchando el ulular de los búhos, y en ocasiones sentían cerca el retumbar lejano de los cascos de mustangs, como un recordatorio vivo de lo salvaje y lo libre. El apache nunca volvió a hablar demasiado de su hermano ni del pasado. Pero cada cierto tiempo caminaban juntos hasta aquel pequeño montículo adornado con plumas y cuerdas, donde él se quedaba en silencio, con la mano sobre el pecho, mientras María Luz sostenía la suya. Había cosas que no necesitaban ser dichas, y así, lo que comenzó como un acto desesperado, una mujer entregando su único caballo a un forastero moribundo, se transformó en la historia de dos almas que, heridas y cansadas, encontraron consuelo la una en la otra. Un amor tan puro y silencioso que no necesitó testigos ni aplausos. Y en las noches claras, cuando el cielo se llenaba de estrellas, María Luz se acurrucaba junto al hombre que el destino le había enviado de la forma más extraña. Entonces cerraba los ojos y pensaba que tal vez, solo tal vez, todo el sufrimiento que había soportado tenía un propósito: llevarla hasta él. Y así, lo que comenzó como una deuda con la muerte, se convirtió en el amor más puro que jamás conocieron. ¿Te conmovió esta historia? Déjanos un corazón en los comentarios si tú también crees en los amores que sanan el alma.